Vamos a trabajar con el metanol. Este metanol se encuentra en un estado 1 y va a pasar a un estado 2. En el estado 1, la temperatura en grados Celsius es de 120 y su presión es de 3 bar. A estas condiciones, el metanol se encuentra en fase gaseosa y lo que se busca es que pase a un estado 2 en donde su condición ya no sea gas, sino sea líquido, pero líquido saturado, y que se encuentre a una presión igual a una atmósfera, es decir, 1.01325 bar. Es decir, que en el estado 2 el metanol va a ser un líquido saturado en su punto normal de ebullición. Su temperatura debe ser igual a la temperatura en el punto normal de ebullición. Lo que vamos a buscar es determinar cuál es el cambio de entalpía que sufre el metanol de pasar de este estado a este otro estado. Buscamos determinar la variación de la entalpía. Ahora, aquí nos está faltando un dato, ¿no? Este que está aquí, la temperatura. Bueno, para ello, desde el momento que me indican que es un líquido saturado, ¿no?, y me dan la presión, ya con estos dos yo ya puedo determinar qué temperatura es esta. Y eso lo puedo conseguir a través de una ecuación tipo la ecuación de Antoine, por ejemplo. Aquí en el manual del ingeniero hay ecuaciones para determinar la presión de vapor de sustancias puras. Si buscamos aquí, esta es la ecuación. El problema de esta ecuación es que no es explícita para la temperatura, por lo tanto la solución va a tener que ser numérica, ¿no? Pero bien, voy a colocar a este lado las constantes para calcular la presión de vapor a partir de los datos de la tabla 2.8 del manual del ingeniero químico. La ecuación es de este tipo. Aquí la presión está en pascales. Entonces necesito estas constantes. Aquí también es importante tener una idea de el rango de temperatura. En el caso de la temperatura mínima para esta ecuación es de 175.47 y la máxima 512.5. Hay que estar seguros que estamos dentro de este rango cuando se haga el cálculo de la temperatura a esta presión. Lo más probable es que estemos dentro de esa presión atmosférica, de hecho que va a estar aquí. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Acá no se puede despejar la temperatura, pero se puede resolver mediante alguna técnica numérica, ¿no? Se puede colocar una temperatura provisional, vamos a suponer 300 Kelvin, y que aquí usted va a calcular la presión en bar. Entonces recuerde que este valor usted lo está suponiendo, y aquí tendríamos la presión va a estar en pascal. Bueno, eso lo combatimos después. La exponencial de C1 más C2 entre la temperatura más C3 por la temperatura, perdón, por logaritmo de la temperatura, más C4 por la temperatura elevado a C5. Listo, ahí tengo el exponencial, eso está en pascales, y un bar tiene 10 a la 5 pascal, y aquí tenemos esta presión. Ahora, ¿cuál es
la desviación que se está presentando entre el valor que acabamos de calcular, una desviación en valor absoluto, entre el valor que acabo de calcular y el valor que debería obtener, que es 1.01, 0,82 bar. Entonces lo que hago es ajustar esta temperatura hasta que esta desviación sea 0, ¿no? Para ello aplico solver. Mi objetivo va a ser que esta desviación sea la menor posible, y para ello voy a ajustar la temperatura. Muy bien, aquí está. La temperatura es 337, está dentro del rango. Por lo tanto ya tengo aquí la temperatura del estado 2, que vendría a ser menos 273.15, 64 grados Celsius. A esta temperatura debemos llevarlo. A esta temperatura, o mejor dicho, esta temperatura vendría a ser el punto de ebullición normal del metanol, ¿no? Muy bien, ya tengo el dato que me estaba faltando, y ahora tengo que hacer los cálculos para el cambio de entalpía. Pero, a ver, para determinar el cambio de entalpía, dado que estoy yendo de una condición de gas a una condición de líquido, estaría siguiendo una ruta más o menos de este tipo, ¿no? El estado 1 sería esto, estado gaseoso, y el estado 2 estaría dado por este punto que está aquí, el líquido en su punto de saturación, el segundo punto que está hacia arriba, que se encuentra a esta presión de vapor, que es 1 atmósfera. Por lo tanto, la ruta que debería yo seguir es esta. La variación de la entalpía de todo ese proceso estaría dado por, fíjese acá, si sigo todo esto sería menos la entalpía residual del estado 1 más la variación de la entalpía como gas ideal más la entalpía residual del estado 2 menos la variación de la entalpía de vaporización. Si gusta, esto lo vamos a poner por aquí, lo voy a poner a este lado, es lo mismo. Y si usted recuerda, esto de aquí, todo esto, no es otra cosa más que el cambio de la propiedad, pero dentro de la misma fase, de la fase gaseosa. Es decir, estamos pasando de una condición de gas en el estado 1 o en el estado inicial a una condición de gas en el estado final, ¿no? Y esto de aquí vendría a ser el cambio de la propiedad cuando pasamos de gas a líquido, ¿no? Pero líquido saturado. Por eso que al final todo esto resume el hecho de pasar de una condición de gas a líquido saturado. Cuando hablamos de cambio de entalpía, cada uno de estos términos debe ser evaluado a ciertas condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones? A ver, empecemos por partes. Mejor lo voy a poner así. Esta variación de la entalpía como gas ideal solo depende de dos temperaturas: de la temperatura del estado 2 y de la temperatura del estado 1. Entonces aquí solamente esto va a ser función de estas dos temperaturas. Aquí no hay dependencia de la presión. Esta entalpía residual 1, aquí en este punto, depende solamente de la temperatura 1, el estado 1, y de la presión del estado 1. La entalpía residual 2 depende de la temperatura 2 y de la presión del estado 2. Mientras que la variación
de la entalpía como producto de la condensación, lo más exacto hubiese sido que este negativo esté aquí adentro, así. Esto depende únicamente de la temperatura del estado 2. La presión del estado 2 es una presión de saturación, la presión de vapor, que depende solamente de la temperatura del estado 2, o al revés, si quiere. La temperatura del estado 2 es una temperatura de saturación que depende de la presión del estado 2, que es justamente lo que acabamos de hacer, ¿no? Hemos calculado la temperatura a partir de la presión. Pero en este caso en particular, la presión del estado 2 es una atmósfera. Y cuando la presión es de una atmósfera, esta temperatura del estado 2 es la temperatura normal de ebullición, que incluso usted lo pudo haber conseguido de tablas, porque este es un valor constante. A una atmósfera, este es un valor constante. Entonces, incluso usted ni siquiera tuvo necesidad de haber calculado esto, porque esta temperatura usted lo hubiese buscado en tablas, ¿sí? Pero lo hemos calculado para ver cómo también se maneja esta ecuación. Muy bien, entonces ya tenemos todo esto presente. Lo voy a colocar por aquí y voy a empezar a hacer los cálculos de cada uno de estos términos para luego juntarlos aquí y tener la variación de la entalpía. Voy a empezar por el cambio de entalpía como gas ideal. Esto nosotros sabemos que es igual a la integral del Cp. Este es un Cp de gas ideal por diferencial de T desde la temperatura T sub 1 hasta la temperatura T sub 2. Ahora necesitamos una expresión para la capacidad calorífica. Existen varias formas, ¿no? Por ejemplo, aquí en el manual, capacidad calorífica, presión constante para compuestos inorgánicos en condición de gas ideal. Solo que aquí está utilizando funciones hiperbólicas, pero eso lo vamos a ver dentro de un momento, no se preocupe. A ver, metanol. Aquí está el metanol. Primero voy a ver cuál es la ecuación. Esta capacidad es igual a esta ecuación. Esta es la capacidad calorífica. Esto se ha obtenido de la tabla 256 también de manual. La capacidad, por si acaso, está en Joule kilomol, ¿verdad? Joule kilomol Kelvin. Y el valor de las constantes. Y aquí también siempre es bueno colocarle el rango de temperatura. Ahora, el problema es pues cómo resuelvo ahora esta integral, ¿no? El resultado es el siguiente. Esa es la solución para la integración de esta expresión que está aquí. Las unidades van a ser Joule por kilomol Kelvin. Tendríamos C1. Otra cosa, aquí la temperatura debe estar en Kelvin y aquí yo la tengo en Celsius. Bueno, así que lo que voy a hacer es, voy a mover todo esto un poquito hacia abajo. ¿Sí? Y aquí voy a colocar la temperatura en Kelvin. ¿Okay? Listo. Sería C1 por T2 menos T1 más C2 por C3 por paréntesis la cotangente hiperbólica de C3 sobre T2 menos la cotangente hiperbólica
C3 sobre T1 más C4 por C5 por la tangente hiperbólica de C5 sobre T2 menos la tangente hiperbólica de C5 sobre T1. Bien. Un número un poco grande. Voy a expresarlo en términos de Joule por mol nomás. ¿Okay? Joule por mol, dividirlo entre 1000. Si lo expreso en términos de Joule por mol, esto sería entre 1000. Vamos a ponerle, no necesitamos tanto decimal. Negativo, era de esperarse que salga negativo, ¿no? Porque estamos pasando de una temperatura alta a una temperatura baja, ¿no? Entonces esto es evidente que iba a salir así. Ahora voy por la entalpía residual. Depende mucho del tipo de ecuación de estado con el que usted quiera trabajar. En nuestro caso, vamos a trabajar con una ecuación de estado SRK, pero modificada por Matías. Vamos a trabajar con una ecuación de estado diferente. Sin embargo, la modificación de Matías, la modificación está aquí en este parámetro alfa, ¿no? Ahora se calcula de esta manera. Esa es la modificación de Matías. Ya, entonces como la ecuación de estado es de tipo explícita para la presión, entonces estamos hablando de este tipo, ¿no? Una ecuación de estado de este tipo, por lo tanto usamos esta ecuación que está aquí. Pero en esta ecuación, si usted se fija, el primer término es la parte ideal, por lo tanto la parte residual solamente es el segundo. Así que lo voy a colocar por aquí. La entalpía residual es la integral desde un volumen molar B hacia un volumen molar que tiende al infinito de la presión menos la temperatura por digamos, la derivada de la presión con respecto a la temperatura, todo eso a volumen molar constante por la diferencial del volumen molar más la presión por el volumen menos RT. ¿Okay? Esta de aquí voy a tener que aplicarlo, pero para ello voy a tener que reemplazar la ecuación de estado dentro de la integral. Bien, si reemplazo la ecuación de estado SRK, esto de aquí me queda RT sobre el volumen molar menos el parámetro B menos el parámetro A sobre el volumen molar sobre el volumen molar más el parámetro B. Quedaría de esta manera. Luego voy a tener que derivar esto, la derivada de la presión con respecto a la temperatura. Bueno, eso tampoco no es mayor problema, lo voy a hacer aquí. Está manteniendo el volumen molar constante, ¿no? Bueno, esto, si veo la ecuación, aquí va a ser igual a R sobre el volumen molar menos B, ¿no? Derivo la temperatura, menos, y aquí el parámetro A depende de la temperatura. Entonces, aquí será 1 entre todo esto por la derivada del parámetro A sobre o con respecto a la temperatura. Si usted reemplaza esto aquí, pero multiplicado por la temperatura, el negativo adelante, recuerde,
Entonces todo esto quedaría así. Bueno, lo voy a reemplazar. Aquí el negativo lo vuelve positivo y esta temperatura ingresa aquí y también ingresa. Y es evidente que este cancela a este. Bueno, este se cancela. Puedo factorizar este término que está aquí, voy a ponerlo por aquí adelante. 1, todo esto lo puedo factorizar, y aquí solamente me quedaría A, y aquí solamente me quedaría T. Ahora, incluso aquí, esto como todo esto depende solamente de la temperatura, puede salir de la integral, ¿no? Sí, y voy a dejar bueno, voy a sacar de la integral y sería así, ¿no? Menos, voy a factorizar el negativo de todo esto, entonces aquí sería menos, y todo esto sale de la integral. Ahora ya solamente es cuestión de resolver esta integral que está aquí. A ver, si busco una expresión parecida a esta, vendría a ser este que está acá, ¿no? Entonces la integral es esta. Si lo evaluamos en el límite superior, a ver, ¿cómo quedaría todo esto? Este b puede pasar a dividir a esto y a este. Y cuando se evalúe en infinito, esto se vuelve 0, esto se vuelve 1, y todo el logaritmo queda como 0. Por lo tanto, en el infinito todo esto es 0. Menos el límite inferior, que sería lo mismo, entonces solamente es cuestión de cambiarle de signo, ¿no? Acá. Entonces, todo esto queda igual, pero con signo cambiado que afecta aquí y lo elimina este signo. Ahora solamente está pendiente esta derivada, pero lo voy a dejar así, ya no lo voy a seguir resolviendo más, lo voy a dejar ahí. Y esto va a ser, está pendiente esta derivada del parámetro A, ¿no? El parámetro A sabemos nosotros que es igual a la crítica por el alfa, donde la crítica es una constante, esta constante lo tenemos aquí. Por lo tanto, esta derivada pues va a ser igual a la crítica por la derivada, pero solo del alfa nada más, porque es el alfa quien contiene la temperatura. ¿Correcto? Ahora, el alfa, vemos que en los dos casos depende solo de la temperatura reducida. Entonces lo que puedo hacer es lo siguiente. Si divido a este entre la temperatura crítica y a este también entre la temperatura crítica, ¿no? O multiplico por todo esto por la temperatura crítica pasa a dividir y a esto lo vuelve la temperatura reducida. Es lo mismo. Ahora tengo que hallar solamente cuánto sale esto. Ahora, por otro lado, si usted tuviese esto, miren, la derivada de la raíz cuadrada de alfa con respecto a la temperatura reducida, ¿cómo quedaría esa derivada? Recuerde, esta es la función, ¿no? Y lo quiere derivar con respecto a la temperatura reducida, entonces aquí el resultado sería pues un medio por o entre raíz de alfa por la derivada de alfa con respecto a la temperatura reducida. Entonces voy a tener que la derivada de A con respecto a la temperatura es igual a esto por todo esto, pero multiplicado por este de aquí. Esto lo dejo en standby y voy a averiguar a ver a qué temperatura reducida estoy trabajando. Entonces coloco temperatura reducida, vamos a poner por acá temperatura reducida,
a ver, del primero, del estado 1, vamos a poner aquí estado 1 y estado 2. Para el estado 1 es su temperatura, pero me falta la temperatura crítica, ya, entonces eso lo voy a tener que anotar por aquí. Voy a poner esto a un costado para no alterar mucho todo esto, y voy a poner aquí sus constantes críticas. Esto es la temperatura crítica, ¿no?, en Kelvin, y lo mismo que la presión crítica en bar, el factor acéntrico también, y también, si es posible, la constante de los gases en bar litro mol Kelvin del metanol. Ahora sí, sería la temperatura en el estado 1 en Kelvin entre la temperatura crítica F4, lo copio aquí. En ambos estados la temperatura reducida es menor a 1, entonces no hay necesidad de ponerse a derivar ahorita el segundo, con el primero es suficiente. Entonces, ¿cómo quedaría esta derivada? Bueno, sería igual a aquí sería menos, bueno, tengo que derivar esto, pues, ¿no? Esto se podría incluso se podría juntar, ¿no?, en uno solo, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Aquí está la derivada, ¿eh? Ya lo tengo resuelto esto. El volumen molar, eso ya sabemos, eso se obtiene a partir de resolver la ecuación cúbica y de ahí sale el volumen molar. Entonces, pero antes hay que hallar el parámetro A y el parámetro B y todo ello, ¿no? Así que vamos a empezar a ver. El parámetro A crítico y B son constantes, ¿no? Eso no depende. No hay necesidad de estarlo calculando aquí, así que lo voy a calcular por aquí, ¿no? El A crítico. Adicionalmente aquí, para aplicar este modelo de Matías, necesito este parámetro P. Para la acetona, para el metanol, el parámetro P de Matías, es de 0.2359. Esa es una constante específica para el metanol, ¿eh? Y este parámetro M sub GD es igual a 0.48 508 más 1.55171 por el factor acéntrico menos 0.15613 por el factor acéntrico al cuadrado. Listo. Entonces creo que ya tenemos todo para calcular. En el caso de alfa, a ver, alfa sería igual, o la raíz de alfa, ¿no? No, alfa nomás, alfa va a ser igual a paréntesis 1 más mg f4 por paréntesis 1 menos la raíz de la temperatura reducida menos el parámetro P f4 por paréntesis 1 menos la temperatura reducida por 0.7 menos la temperatura reducida, y todo eso elevado al cuadrado. Ese es para el estado 1 y este de aquí es para el estado 2. Por lo tanto, el parámetro A, ahora sí lo puedo calcular aquí, el parámetro A es el alfa por el acrítico, este acrítico constante. Ese es el parámetro A. Ya tengo el parámetro B, que es constante para ambos. Entonces ya puedo calcular este volumen molar, ¿sí? Esto ya lo puedo ir calculando, solo que tengo que resolver el polinomio de grado 3. Eso lo pueden hacer con el método de Cardano o también lo pueden hacer aplicando algunas funciones que tiene MATLAB. Entonces voy a ir calculando estos coeficientes primero, ¿sí? Entonces voy a ponerle aquí el coeficiente, o mejor lo voy a hacer así, miren.
Vamos a ver. ¿Cuánto vale R? 0.08314. ¿Cuánto vale B? B 0.04568889. Bien. Y nada más. Ahora, ¿cuánto vale A? Ya, para el primer caso, A vale 13.074287. Y eso es cuando la temperatura es igual a 393.15 y la presión es igual a 3. Listo. Entonces, a partir de eso voy a construir los volúmenes. Son igual a la raíz de los coeficientes del polinomio. El primer coeficiente es 1, el siguiente es menos R por T sobre P, el siguiente es A entre P menos B al cuadrado menos R por T por B entre P, y el siguiente es menos A por B entre P. Cierro corchete, cierro paréntesis y ahí tengo los volúmenes. Como estamos en fase gaseosa, entonces se entiende que el volumen va a ser 10 litros por mol, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver aquí. Voy a anotar por aquí. El volumen molar en litros por mol es de 10,5309. Y para el otro caso, lo único que cambia es el parámetro A. Aquí, el parámetro A debe ser igual a 14.8620.567. La temperatura ahora es 337.68 y la presión es 1.01325. Copio otra vez la misma fórmula y tengo un volumen molar igual a vamos a poner aquí 27.21.62. 27.21.62. Listo. Ya está. Listo, ya tengo los volúmenes molares. ¿Ven? De esta manera. Ahora sí ya puedo continuar con el cálculo de la propiedad residual para cada estado. Entonces tengo la... Ya, ahora aquí hay que tener mucho cuidado con lo siguiente. ¿Cuáles son las unidades con las que va a salir esto? Miren, si usted se fija, este primer término, así como está aquí, este primer término, ¿qué unidades tiene? Bueno, este no tiene unidades porque es un logaritmo, pero esto tiene unidades de A entre B. Esas son sus unidades. ¿Qué unidades tiene A? A tiene bar litro cuadrado mol cuadrado, y el parámetro B litro por mol. Si divides A entre B, el resultado va a ser bar litro mol. Quiere decir que todo esto está, si lo reemplazamos así como está, todo esto te va a generar las unidades de bar por litro sobre mol. Esas son sus unidades. Igual, si multiplicas aquí también presión por volumen, el resultado va a ser pues bar por litro sobre mol. Y esto, obviamente, si usas esa constante R, también te va a salir bar litro mol. O sea que esto va a estar ahorita en bar litro mol, que no son unidades de energía. Sí son unidades de energía, pero expresados en bar. Y no es la que estamos manejando nosotros, no estamos manejando Joule, ¿no? Aquí arriba, Joule por mol Kelvin. No, perdón, disculpen, aquí no es Joule por mol Kelvin, es Joule por mol nomás. Está equivocado. Y ahora sí, es Joule por mol. Entonces, entalpía residual bar litro mol, bar por litro mol va a ser igual a, ya, es paréntesis, disculpa, antes, está faltando algo, me está faltando la derivada, entonces esto lo voy a mover un poquito para abajo,
está faltando esta derivada, ¿no? Esto de aquí. Entonces primero voy a calcular esta derivada, de la raíz de alfa ya, espero que se entienda con respecto a, ay, sí, no lo había puesto, a ver de nuevo, la derivada de la raíz de alfa con respecto a la temperatura reducida, ¿cierto? La raíz de alfa con respecto a la temperatura reducida. ¿Cuánto sale eso? Menos m sub g de f4 entre 2 entre la raíz de la temperatura reducida, cierro la raíz, más p f4 por 0.7 menos la temperatura reducida menos la temperatura reducida, cierro, creo que es más, ¿no? Sí, más P F4 por 1 menos la temperatura reducida. Listo. A ver, vamos a ver, ¿está todo bien? Sí. Ya, muy bien, entonces esto lo copio y listo. Necesito la derivada de A con respecto a T. Ya, esto lo pongo por acá. A ver aquí. Es igual al A crítico, F4, entre la temperatura crítica, F4, por 2 por la raíz de alfa, aquí, por la derivada de la raíz de alfa con respecto a TR. Listo, lo copio. Ya está. Ahora sí, ya puedo calcular la entalpía residual. Va a ser igual al parámetro A menos la temperatura que está por aquí arriba, por la derivada de A con respecto a T entre B F4 por el logaritmo natural del volumen molar sobre el volumen molar más B F4 más la presión por el volumen molar menos R F4 por la temperatura. Listo. Lo copio. No hay que olvidarse que debo cambiar esto a, para que tengan más unidades, a Joule por mol. Entonces, Joule por mol. Este es un cambio de unidades nada más. A ver, ¿cómo sería la conversión? Bueno, recordemos que Joule son unidades internacionales de energía. Así que lo que tengo que hacer es pasar la presión y el volumen a unidades internacionales de presión y de volumen, ¿no? Entonces, a ver, un bar tiene 10 a la 5 pascales y un metro cúbico tiene 1000 litros, entre 1000. Entonces eso me da esta cantidad. Ahora, la entalpía de vaporización depende de la temperatura, pero nos encontramos a una temperatura normal de ebullición. Pues aquí varias opciones. Una alternativa puede ser que usted utilice, por ejemplo, estas ecuaciones que están aquí. Son específicas para calcular la entalpía de vaporización en el punto normal de ebullición. Puedes usar esta de aquí o esta de aquí.
Ahora, otra alternativa es que utilices las ecuaciones que aparecen en el manual del ingeniero químico, que es esta, que es para cualquier temperatura. Por lo tanto, también es válida para la temperatura normal de ebullición, ¿no? Ahí tú puedes decir, mira, voy a comparar dos de estas, ¿ya?, para ver qué tanta diferencia hay. Bueno, aquí hay varias ecuaciones. Tal vez uno dice, no, bueno, esta que parece más grande parece ser mejor, ¿no? Bueno, vamos a ver. Entonces voy a seleccionar esta ecuación de BTE. A ver aquí. A ver, lo voy a calcular aquí en el centro, ¿sí? No, en el centro no, mejor aquí, en esta tercera columna. Aquí lo voy a hacer el cálculo. Porque este es gas saturado, y de aquí voy a pasar a... ¿no?, que es irrelevante, creo yo. Pero bueno, por una cuestión de orden nada más, voy a calcularlo aquí. ¿Qué datos necesito? La temperatura normal de ebullición reducida. Bien, entonces temperatura normal de ebullición reducida. Ya, ¿a qué va a ser igual eso? A la temperatura normal de ebullición. ¿Cuánta es la temperatura normal de ebullición? Es la que acabo de calcular aquí, es esta. Es esta de aquí. Entre la temperatura crítica. Ya, esa es la temperatura normal de ebullición reducida. Por acá me pide la presión crítica y nada más, eso es todo, y la constante R. Ya, pero aquí hay que tener un poquito de cuidado. Voy a usar la constante R que sea igual en Joule mol Kelvin, ¿ok? Eso es 8.314. Por lo tanto, tengo que la entalpía de vaporización en el punto normal de ebullición en Joule por mol de aquí va a ser igual a ver, R por la temperatura normal de ebullición, que está aquí arriba, que está aquí, listo. Ahora sí, por paréntesis 1 menos la temperatura normal de ebullición reducida elevado a la 0.38 por paréntesis logaritmo natural de la presión crítica. En la presión crítica, ¿dónde estás? Aquí, en bar, cierro, menos 0.1513 más 0.5066 entre la presión crítica entre la temperatura normal de ebullición reducida al cuadrado, cierro el paréntesis, entre, otra vez paréntesis, 1 menos la temperatura normal de ebullición más, abro paréntesis, 1 menos, paréntesis, 1 menos la temperatura normal de ebullición, cierro, relevo a la 0.38, cierro el corchete por logaritmo natural de la temperatura normal de ebullición reducida, cierro el logaritmo y cierro el denominador. Aquí tengo con esta ecuación, ¿okay?, en Joule por mol. Ahora lo voy a comparar con este otro modelo, que es el del manual del ingeniero, y esto hace uso de una ecuación de este tipo. Aquí está la ecuación, es esta de aquí. ¿Ven? Entonces la voy a copiar y lo voy a colocar por aquí. Ya, por aquí lo voy a poner. Ya, esto es del manual. Okay. Calor de vaporización. Desde la tablas 250 del manual, ¿no? Necesito C1, C2, C3, C4, C5. Muy bien. A ver cuáles son esos valores. Bueno,
estamos dentro del rango, así que aquí puedo calcular también esto. ¿Y en qué unidades me está dando esta entalpía? En Joule por kilomol. Ahí ten mucho cuidado aquí. Esto está en Joule por kilomol. Entonces sería C1 por 1 menos la temperatura reducida. En este caso sería la temperatura del punto de ebullición normal reducido, pues, ¿no? Elevado a, bueno, solo sería elevado a C2, sería elevado a esto, todo lo demás son 0. Y luego esto, si lo expreso en Joule por mol, sería entre 1000. ¿Ve? Hay una diferencia, ¿no? Mire, este está aquí con este, no es igual. Para tener una certeza mayor inclusive de cuál es el verdadero calor de vaporización, lo que podríamos hacer es recurrir a tablas termodinámicas específicas para el metanol y buscar ahí la variación de la entalpía en este punto, ¿no? Bueno, voy a trabajar con la del manual, ¿ok? Voy a trabajar con el manual y ya tendría pues todo, ¿no? Entonces simplemente voy aquí, acá está. ¿A qué es igual esto? A la variación de la entalpía como gas ideal. Ya, eso está acá abajo. Joule por mol. Listo. Más la entalpía residual 2, que es esto, menos la entalpía residual 1, que es este, menos el calor latente de vaporización. Voy a trabajar con este de aquí. Y listo. Bueno, mucho decimal. Vamos a checar aquí. Listo. Ese es el resultado. Si observamos el valor bastante alto, esto está en Joule por mol, son 36.000 Joule por mol. ¿Y quién es el que está afectando más a esto? No son las entalpías residuales, es el calor latente, que sale 35, acá es 36. Miren, prácticamente toda esta variación de entalpía se debe al calor latente, 35.000. El calor debido a como gas ideal, aquí tengo que ponerle como gas ideal, ya, aquí también, había confusión ahí, ya está. La variación de la entalpía como consecuencia de la condición de gas ideal solamente es de 1000, ¿no? ¿Quién se está llevando, digamos, quién tiene el mayor efecto aquí en este cambio de entalpía? Este de aquí, el calor latente de vaporización. Bueno, entonces ahí está mi respuesta. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, para saber cuánta energía debe, en este caso, extraerse para que el metanol se convierta en líquido a estas condiciones. Imagine que usted tiene 1 mol de metanol en estado gaseoso a esta temperatura y a esta presión, y ese mol de metanol quiere volverlo líquido a esta temperatura y a esta presión. ¿Cuánta energía tiene que quitarle al metanol para producir este cambio de estado? Esta cantidad de energía. Por cada mol de metanol debe extraerse esta cantidad. El negativo es porque se extrae energía.